Hablar de la pérdida de un hijo. Hoy quiero traer en este podcast este tema tan difícil para muchas personas. Bien sea que lo estés viviendo, seas la pareja, el familiar, el amigo. Vamos a hablar de duelo, de un tema muchas veces difícil, pero que quiero que lo hablemos desde el amor, desde la comprensión. Y es muy importante entender que si estás perdiendo o tienes a tu alrededor una persona que ha vivido una pérdida, cada caso es único. No hay casos repetidos. Cada persona vive esto de una forma diferente, con necesidades diferentes, pero que si bien es un tema único, hay elementos que nos ayudan a transitar el duelo de un modo más beneficioso. Tras la pérdida de un hijo, recientemente he estado explorando con mucha profundidad el tema y es muy llamativo porque 7 de cada 10 mujeres han tenido una pérdida, ya sea durante el proceso gestacional o después del nacimiento o a lo largo de la vida. Es una cifra impactante. Recordarte que el tema de la pérdida y el duelo es un tema que impacta no solo a la mujer que ha vivido la pérdida, sino también a la pareja, a la familia, a los amigos. Muchas veces nos centramos la atención únicamente en la mujer y nos olvidamos un poco del papá. Yo te invito a tener presente que ese papá, esa pareja, también está viviendo el duelo de otra forma. Muchas veces en nuestra sociedad, además, él, especialmente el hombre, no puede manifestar su dolor, no se le ha permitido llorar, no se le ha permitido expresar. Pero si esto está pasando, esa persona, él, también está en duelo. ¿Que lo vive de un modo totalmente diferente? Sí. Y muchas veces la pareja, el hombre, no se desmorona, o una de las partes de la pareja, si estás en una relación homosexual, una de las partes no se desmorona porque siente la necesidad de sostener al otro. Si yo me desmorono contigo, nos hundimos, ¿no? Es como la sensación de si yo me desmorono, ella no va a poder con su dolor y con mi dolor. Cuidado, porque entonces estamos quitándonos la posibilidad de vivir y de transitar. Y aquí es muy importante que cuando estamos hablando de duelo, tengamos en cuenta que esa persona, esa pareja, ha creado un montón de expectativas que muchas veces además se trasladan al ámbito familiar, al ámbito de los amigos. Hace muchísima ilusión cuando alguien en la familia nos dice vamos a ser papás, vamos a ser mamás. Se levanta muchísima ilusión, se genera expectativas, empiezan los primeros regalitos, los mensajes, todas estas cosas que cuando se vive en una pérdida, especialmente una pérdida perinatal o gestacional, generan una gran frustración y un gran dolor. Todos alrededor de esa persona tenemos expectativas y hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de la pérdida de un hijo. Recordarte que cuando hablamos de duelo no solo estamos hablando de muerte, sino de pérdida en general. Y aquí lo esencial y en lo que quiero centrarme no es solo el dolor y el poder vivir y transitar el dolor, sino en cómo salir de ese dolor. Y de eso es lo que vamos a hablar aquí. Si es la primera vez que me escuchas, quiero compartir contigo. Soy Alejandra León, psicóloga, terapeuta holística, y uno de mis trabajos consiste en acompañar hombres y mujeres en este doloroso tránsito del duelo.
Pues bien, vamos a continuar. Porque cuando estamos hablando de duelo, del duelo como algo que nos ocurre, quiero recalcar algo muy importante, y es que el duelo no pasa rápidamente. No tenemos recetas mágicas ni recetarios mágicos, ni esto de voy el fin de semana a que me curen mágicamente. No. Cuando estás viviendo un proceso de duelo, el proceso de duelo requiere ser trabajado, elaborado, transitado. Y en el caso de la pérdida de un hijo, comprender que hay una razón que a veces no entendemos, es verdad, pero hay una razón mucho más grande por la que ese bebé o esa bebé no ha llegado a nuestra vida. Es muy frecuente que cuando estemos en proceso de gestación y vivimos la pérdida, el médico nos haga una explicación desde su enfoque médico y es doloroso, es muy doloroso escuchar palabras como este es un producto no viable, ¿no? El feto no funcionó, el embrión no se enganchó, como escuchaba yo hace poco a una amiga. Claro, todas estas palabras se alejan un poco de la emoción y de la sensación de lo que es para ti, porque para ti es tu hijo. Y muchas veces tenemos como que separar, ¿no? Y entender que para ti ese hijo, esa hija, es tuyo desde el momento que te enteraste que estabas embarazada. Desde el momento que lo compartiste con tu pareja. Ahí es un bebé en camino. Cuando aparece una noticia de que el bebé no pudo seguir avanzando, de que hay que en su corazoncito no late, de que no puede seguir la evolución, hay una ruptura en tu alma, en tu corazón. Hay un gran dolor, se genera como un hueco, es un hueco que se instaura en el pecho y una sensación de tal dolor, de no me lo puedo creer, eso es una explosión interior que nos deja una huella, una fisura o un hueco. Pero es necesario comprender que el corazón y el alma tienen tiempos diferentes. Aparecen preguntas del tipo ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y ojo, mucho ojo, porque aparece la culpa. La culpa en frases como ¿yo qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no logro embarazarme? ¿Por qué no logro darle un hijo a mi pareja o una hija a mi pareja? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Cuidado, porque la culpa es un detonante del malestar emocional. Y es necesario ser elaborada y trabajada a nivel de acompañamiento. Entendamos que hay una parte que voy a diferenciar la culpa de la responsabilidad o de la corresponsabilidad. La culpa es cuando yo hago algo con la intención de que ese algo pase y ese algo pasa. Vale, ahí yo asumo la culpa. Pero en el caso de una pérdida de un bebé, de una pérdida gestacional, no eres la culpable. Estamos hablando de una corresponsabilidad. Algo pasó. Yo no quería que esto pasara, pero pasó y está ahí. Y la realidad es que soy corresponsable de esa situación. Es importante entender que quizá la situación no era la más adecuada, ni las mejores condiciones, ni el mejor escenario para que ese bebé viniera al mundo. Muchas veces tenemos que plantearnos que el bien del bebé no coincidía con mi bien,
porque muchas veces estamos hablando de una gestación en la que quizá esa nené está con muchísimos problemas físicos, problemas respiratorios, hay un daño intrafetal que no está bien para ese bebé y no coincide con tu idea de bienestar. Es importante recordar que hay tiempo, que se ha cumplido un destino y ese bebé te ha acompañado en el tiempo, y poder ver la perspectiva de la pérdida desde el tiempo que sí compartiste conmigo es el inicio del proceso de aceptación. Es el poder pensar que ese tiempo que ese bebé estuvo contigo, o ese niño o esa niña, fue el tiempo perfecto que tenías o que los dos tenían para acompañarse, y que has hecho lo mejor que has podido con lo que has tenido en tu escenario. Cuando estamos hablando de elaborar el duelo, estamos hablando de aceptar. Ojo, no se trata de decir supero, paso página, aquí no ha pasado absolutamente nada. No, elaborar el duelo implica aceptar la nueva situación en la que te encuentras. Aceptar que puedes volver a ser feliz, que hay vida más allá de la muerte, que hay vida tras este dolor, que es dolorosísimo, sí, lo sé, pero hay vida después de esto. Toda mujer que ha vivido una pérdida, sea gestacional o posgestación, tiene el recuerdo de esa pérdida. No se vale decir olvido, paso página, esto no ha existido en mi historia, porque todas lo sabemos. Está esa hoja, ese instante, ese momento está en tu vida. Y si estás viviendo esta situación, es muy importante para poder elaborar el duelo. Primero, entender que todo duelo tiene como unas etapas, un proceso. La primera de ellas para todos es el shock de lo que ha pasado. ¿Qué es esto? No puedo creerlo, porque yo, ese escenario del por qué yo, por qué a mí. Y si estás en esta situación, para poder ayudar a salir del shock, es necesario que preguntes qué pasó, que te expliquen, que te enseñen lo que ha sucedido, porque esto nos ayuda a aterrizar de algún modo la realidad, a empezar a comprender y a aceptar qué es eso que ha pasado con el bebé. Por supuesto, va a aparecer la rabia, y la rabia es un escenario totalmente natural. Va a aparecer la rabia con el doctor, con la pareja, con la familia, la rabia contra Dios, la rabia con todo, porque es tal el dolor que tienes ante la pérdida que esta emoción sale. Si esta emoción no es bien gestionada y no está bien manejada, puede culminar en una depresión. Y en este sentido, invitarte a entender que es normal que tengas rabia, que estés pasando y transites por esa emoción. Cuando estamos en la rabia, ¿cuál es el mejor mecanismo para dejar que salga? Los ejercicios de alto impacto. Salir a correr, hacer ejercicios de boxing, hacer ejercicios de golpear, hacer ejercicio, porque finalmente con el ejercicio es el antidepresivo natural, que por un lado, si lo haces en el aire libre, te ayuda como a reconectar nuevamente con que hay respiración, que tu corazón late, que tú, a pesar de la situación, el dolor, sigues viva y está ahí para recordarte. Tu corazón empieza a decir, de nuevo estoy aquí, de nuevo, vamos a seguir, es duro, es
jodido, sí, jodidísimo salir de esto, pero vamos a salir. En ese momento yo te sugiero, haz ejercicio, porque el ejercicio es el antidepresivo natural. No es necesario que te automediques, por favor. Si estás transitando el duelo por la pérdida, no te automediques, porque esto puede traer consecuencias a largo plazo. Por un lado, estás ocultando la situación, estás ocultando tu emoción, y por otro lado puede generarte una dependencia. El dolor del duelo duele y vamos a transitar por emociones que a veces no nos gustan y que no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Parte del trabajo y el acompañamiento terapéutico es invitarte a entender que esto hace parte del proceso y que cuando alguien, una mujer, viene a terapia en una pérdida, en una situación de pérdida y duelo, transitamos por estas emociones y mi papel es dar luz y acompañar justo a ver estas emociones y que a veces además es como nunca me lo he permitido, ¿cómo me lo voy a permitir ahora? Pero es que tienes todo el derecho a transitar por emociones como el dolor, el llanto, la rabia, la tristeza, porque es que esto que te está pasando es duro, es doloroso, es triste. Por favor, no permitas, no dejes que sean los demás que argumenten o decidan cómo tienes que sentirte. Y esto lo pongo como en letra mayúscula, porque muchas veces cuando estamos en proceso de duelo, las personas que están alrededor nuestro nos van a decir frases como, pues no es necesario que llores, ya déjalo pasar, haz otra cosa, vete de compra, yo que sé, aparecen muchas frases de este estilo que es necesario acallar y que tú puedas transitar tu duelo de la mejor forma que para ti sea necesario. Recuerda que estamos hablando de tu momento de rabia. Si la rabia no es expresada, si la rabia no es manifestada, si la rabia no la hablamos, se va a enquistar. Se enconcha, es como que queda ahí voy a decirlo así, como una espina, que además del dolor del duelo voy a tener el dolor de la rabia. Y hay personas que duran muchísimo tiempo con esta rabia enquistada y con el tiempo esta rabia se somatiza, se enferma. Por ello es tan importante que transitemos la rabia. Ya sea que la escribas, que te desahogues con tu amiga, que vengas a terapia, que hables de lo que sucede, pero por favor, empecemos a trabajar las emociones de la pérdida. Este podría decir que es como el segundo momento cuando estamos elaborando un duelo, trabajar las emociones de la pérdida. Cuando lo hacemos desde una perspectiva transpersonal, de aceptación de la pérdida, estamos evitando caer en el victimismo. Ya lo sé, perder un hijo es muy doloroso y es muy fácil entrar allí y acomodarnos en la situación de víctima. Y lo digo con todo el cariño del mundo, porque muchas veces esta situación y este dolor nos conecta además con otras pérdidas que hayamos vivido y con esta posición de víctima, de pobre yo, de pobrecita yo, de el mundo está contra mí. Y aquí hay que tener especial atención con esta emoción, que no te encajes en ella. Porque lo más importante en este tránsito de la elaboración de las emociones en la pérdida es encontrar tu estado de resiliencia. Esto ya pasó, ahora hay que empezar a mirar, ¿yo qué hago con esto? Yo ahora me hago cargo para poder avanzar, adaptándome al nuevo escenario que implica no tener este bebé, no tener este hijo. Podría decir que ese es el tercer estado por el que vamos a pasar, aceptar la nueva realidad. Aceptar la nueva realidad implica la negociación con la vida, con tu vida, con y a pesar de la pérdida.
Recuerda que la vida no es yo quiero, tu vida dame lo que yo quiero. No, la vida y vivir la vida es la postura que tú asumas en ella. La postura que tú asumes con aquello que te está pasando. Y en el proceso de duelo y aceptación es negociar. Aquí empezamos a negociar con todo esto que estoy perdiendo. Ahora, ¿cómo transito a continuar, a seguir? Y importantísimo, aceptar no es decir esto es justo, esto es injusto o paso página. No. Aceptar va mucho más allá. Aceptar es reconocer mi pérdida, reconocer que estamos rotas por dentro, que muchas veces se nos ha quedado como una fisura que está ahí. Y ojo, cuando estamos en duelo, estamos con ese hueco interior. No es necesario que lo llenes ni con drogas, ni con alcohol, ni con medicamentos, con compras. No, ese espacio está ahí y hay que reconocerlo. No se va a llenar. Ahí, ese huequito que ha quedado no se va a llenar. Con el tiempo y con la elaboración de tu proceso de duelo, puedes cerrar, cicatrizar, va a dejar cicatriz y vas a saber con esa cicatriz emocional qué pasó, qué estuvo en tu vida. Pero no lo rellenes, por favor, no entres en el juego de rellenar el dolor. Conecta con tu corazón. Muchas veces yo lo trabajo energéticamente y cuando estamos elaborando el duelo y le pregunto a la gente, ¿dónde tienes el hueco? Casi siempre la gente pone su manita al lado del corazón. Y entonces es cuando yo digo, vale, tenemos un hueco, tenemos una fisura, pero al lado, tu corazón sigue vivo, sigue latiendo. Quizá un poquito más despacio, quizá con dolor, con lágrima, con llanto, con todo esto, con todas estas emociones que surgen tras la pérdida, pero tu corazón sigue vivo. Cuando estamos hablando de aceptar el dolor, es muy importante recordarte que tanto el papá, la mamá, los tíos, los amigos, la familia, no tienen muchas veces ni idea de qué hacer. Cuando vivimos una pérdida, la sociedad, los que están a nuestro lado no saben muy bien qué hacer, no saben muy bien cómo reaccionar, no saben muy bien ni qué decirte. Y es desafortunadamente de las cosas que muchas veces más calan en todo este proceso, ¿no? Porque no nos han enseñado a trabajar la muerte, a hablar de la muerte, a hablar de la pérdida. De hecho, es uno de los temas que empiezan a ser más complejos, porque como no nos permitimos vivir pérdidas, sino que vamos sustituyendo, y un bebé es algo insustituible, pues entra un escenario de no sabemos muy bien qué hacer. No te pido que lo comprendas, o más bien, te pido que lo mires desde el dolor con amor, porque es que ellos no están viviendo lo que tú, no tienen ni idea. Muchas veces además la familia reacciona desde el miedo, desde la angustia, desde el silencio también. Esto es muy, muy doloroso para las mujeres que han vivido una pérdida. Y además me lo han compartido mucho en consulta, es la familia hace como que no pasa nada. Y para la mujer que está en el proceso de la pérdida, o para el hombre que está en proceso de la pérdida de ese bebé, que no se hable del tema es muy doloroso. Por favor, papás, mamás, suegros, suegras, tíos, amigas, amigos, es importante hablar. Ya sé que nuestra cultura, yo lo hablo desde el lugar donde estoy ahora, desde España, hablar de la muerte es como, ay no, de eso no se habla, de eso no se diga, a los niños no les hablemos de muerte. Pero es que la persona que lo está viviendo, esa mujer puede ser tu esposa,
tu hija, tu nuera, tu cuñada, tu amiga, le está doliendo la pérdida, lo está sufriendo, con lo cual yo te invito a que no hagas como si nada pasara, porque ya lo sé, quizá a ti también te esté doliendo y no sepas muy bien qué hacer ante la situación. A ti también te duele y para esa persona es importante que lo sepa. A veces las mujeres me dicen es que duraron todo el tiempo callado, íbamos a comer el fin de semana y no decían nada y yo solo estaba esperando que me dijeran una palabra o me dieran un abrazo o poder llorar porque es que acabo de perder a mi bebé, fuera el tiempo que fuera. Y en este espacio también mi recomendación, si eres un abuelo, una abuela, un papá, una mamá que está acompañando una pérdida gestacional o una pérdida de un hijo, por favor, no decidan por la pareja, no decidan por esa mujer. Porque muchas veces, y esto a veces ha pasado, vamos a recoger todo para que cuando llegue del hospital no encuentre nada. Por favor, no hagan esto. Es uno de los grandes dolores, porque si bien la mamá ya trae su propio dolor y necesita elaborar ella propia su duelo, cuando se hace una limpieza sin su consentimiento, hay una ruptura, una doble ruptura. Dejemos que sea mamá, la mamá, el papá o la mamá de ese bebé, que decidan ellos cuándo limpiar, cuándo recoger, cuándo sacar las cositas que se habían planificado con tanto amor para esa personita. ¿Qué necesita una mamá, una pareja cuando está viviendo el duelo? Que hablemos de ello, que lo puedan elaborar, que puedan digerir esto. Y la mejor forma de digerir nuestras cosas, nuestros conflictos, es hablándolo. Y ojo, no hablar para presionar de, bueno, pues ya has perdido ¿cuándo va a ser el siguiente? No, hablar con esa persona es ponerme a su disposición. Y en esto a veces la gente me dice, Alejandra, ¿y cómo puedo ayudar a mi amiga que está en esta situación? Hay muchas formas de ayudar. Si eres la pareja, el amigo, la amiga, y es que estés ahí. Que estés ahí. Simplemente, ya sé, sostener el dolor, yo como terapeuta lo digo, sostener el dolor es duro. Pero no hagamos como, no, te dejo en tu espacio para que tú solita llores. No, no hagamos esto. Demos y abramos nuestro corazón para esa persona que está ahí. Porque esa persona que está ahí necesita llorar, necesita sacar su dolor, necesita hablarlo, necesita expresarlo, necesita ser tenida en cuenta dentro de su sensación y su emoción. Y aquí voy a centrarme en elementos que quiero poner en letra mayúscula. No decirle a alguien cuando está en un proceso de duelo. Por favor, piensa en los que sí tienes. No digamos esto. No digas, ya supéralo, ya pásalo, ya déjalo ir, ya. Por Dios, es el duelo de la otra persona y necesita tiempo. No le digas a esa otra persona, ya sal de ahí. Ya, como si tuvieras un cronómetro diciendo, ya, se ha cumplido el tiempo, sal. No le digas a esa persona, ya no pienses en ello. ¿Cómo que ya no pienses en ello? Si es su dolor y es totalmente válido y necesario que piense en ello para que lo transite. Por favor, no digamos y utilicemos estas palabras y frases hechas y acomodadas de cajón. Dios sabe lo que hace. No, porque para esa personita que acaba de tener una pérdida, en ese momento, si es creyente, Dios está peleada con Dios. Con lo cual, aquí no te va a decir, Dios sabe lo que hace. No, Dios no sabe lo que hace en ese instante para esa persona.
O frases como, pues ya tendrás otro, total, ya déjalo pasar y vuelves a empezar el proceso. Por favor, si estás escuchando este podcast, ten en cuenta que estas frases son muy, muy dolorosas, porque lo que hacen es llevar a la persona, a esa mamá o a ese papá, a sentirse no escuchado, no entendido, no comprendido. En el fondo, a sentirse solo o sola en un proceso que es muy doloroso. ¿Qué sí puedes decir? O más bien, ¿qué sí puedes hacer? Cuando una persona está en duelo, muchas veces tanta palabra sobra muchísimo. Lo que sí puedes es silenciarte y escuchar el dolor, abrazar, si esa persona está de acuerdo con que la abraces, porque no todas las personas reciben los abrazos de la misma forma. Hay gente que en momento de duelo está tan rota, está tan quebrada, que el abrazo la puede terminar de quebrar. Pregunta, ¿puedo darte un abrazo en este momento? Sin ser invasivos, sin ser intrusivos. Por favor, no te alejes de tu amigo, de tu amiga, de tu pareja, porque no soportas el dolor de sus lágrimas. Sí, es duro, pero no te alejes. Más bien pregunta no, aquí voy a ser más radical. Decirle a esa mujer, conmigo puedes llorar. Ven, yo te sostengo, llora, que estoy aquí para que llores. Sostengo tu dolor con todo el amor. A mí también me duele verte así. Y dejar que esa persona llore. Dar ese espacio. A veces puede ser una hora, a veces puede ser una tarde. Si es tu amiga y está en esta situación, vamos a sacar una tarde para que tú puedas desahogarte conmigo, ¿no? Y sacas ese ratito para esa persona y lo haces desde el amor para sostener el dolor. También puedes regalar libros que le ayuden a transitar el duelo, sugerirle transitar el duelo terapéuticamente hablando, que haga una terapia de duelo. Puedes regalarle un cuento y sobre todo puedes hacer cosas prácticas. No le preguntes a la persona que está en duelo, oye, ¿qué necesitas? Porque muchas veces quien está en duelo, la verdad es que no tiene ni idea. O sea, lo que menos tienes cabeza para pensar, ahora mismo necesito que me hagas una sopita caliente. No. Si tienes cerca a una persona que está viviendo en duelo, yo te sugiero que seas práctica. Oye, mira, no te preocupes, esta semana voy a cocinar para las 2 o para los 2, voy a llevarte la comida, voy a ayudarte a limpiar la casa, voy a ayudarte si esa mamá, esa pareja tiene más hijos, voy a ayudarte esta semana con los nenes para que tú tengas espacio y puedas llorar, para que puedas sacarlo, para que tengas tu ratico. Ofrece ayuda real, pero no solo ofrécela, hazla. Porque muchas veces cuando le decimos a una persona que está en duelo, oye, pues ya me dices lo que necesites, esa persona en su dolor y quizá en su propia personalidad le cueste pedir ayuda, pues nunca te lo va a pedir. Adelantémonos, anticipémonos a poder acompañar en el dolor desde las practicidades, pero también desde una escucha activa y un silencio amoroso. Finalmente quiero terminar este podcast con un escenario que ayude a la elaboración del duelo por la pérdida, en este caso la pérdida de un hijo. Y es algo que hacemos en terapia y que tiene todo un sentido. Yo voy a proponer solo 6 pasos que no son únicos, no son un estándar, pero que sí puedan darte una guía si has vivido una pérdida que no has elaborado y bueno, quizás resuene para ti. El primero de ellos, darle gracias a ese bebé, a ese niño, a esa niña, porque vino a través de tu vida. Por el tiempo que sean 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, 32 semanas.
Dale las gracias porque te escogió como ese recipiente maravilloso para que le dieras la vida. Sé que suena fuerte, pero sí, puedes hacer una carta dándole las gracias porque vino a través tuyo. El segundo acto que puedes hacer es un acto de perdón, porque muchas veces hay una sensación de mucho dolor y de culpabilidad, porque por ejemplo, pues me enteré que yo estaba embarazada, pero es que de primer momento lo rechacé, de primer momento no estaba preparada, de primer momento no sé qué hice, no sé qué pasó. Y entonces te quedas con la sensación que ese primer rechazo fue la consecuencia de la pérdida. O fue como la causa más bien, y la consecuencia es la pérdida. Es muy importante que en este segundo momento hagas una cartita o te sientes o lo pienses y elabores el perdón. Todas aquellas cosas que te hubiera gustado decirle en ese escenario transpersonal, en ese escenario virtual, ahora que está tan de moda lo virtual, desde una mirada transpersonal, el alma, la esencia de ese ser, de esa personita, está ahí para ti, puedes hablar con ella y puedes manifestarle todo lo que tú sientas que tienes que manifestar. Si sientes que debes pedir perdón, aprovecha este segundo momento para hacerlo. El tercer momento es decirle a ese bebé, a ese niño, a esa niña, te perdono. Te perdono porque te me fuiste antes de tiempo. Te perdono porque me has abandonado. Te perdono porque me quedé con todo esto en mi casa hecho. Te perdono. Te perdono y te digo todo lo que no te dije. Te digo todo lo que siento por ti. Y en este momento, en este tercer punto, no te dejes absolutamente nada. Dile todo lo que para ti es importante. Mira, tenía esta casa, esta cunita, tus hermanos te estaban esperando, te estábamos esperando con mucha ilusión y has dejado un vacío importante, has dejado un hueco importante, vas a ocupar un lugar en nuestra casa. Y es muy importante que en este punto reconozcas y honres el lugar que ese bebé, que ese niño, esa niña, ese hijo, esa hija ocupa en tu familia, porque tiene un lugar. Y en la medida que honres ese lugar en tu familia, la familia se va a recolocar. El cuarto momento para despedirte, o el cuarto punto en el proceso de despedirte, es poder decir, vale, ya vamos haciendo las paces y puedo decirte adiós. Te entrego algo más grande, en aquello que tú creas. No es necesario que creamos en lo mismo, no es necesario que todos tengamos o el mismo Dios o la misma creencia. No, te entrego a algo más grande que sé que te sostiene y que vas a estar bien allí donde estés. Para quienes trabajamos desde una mirada transpersonal, lo entregamos a la tierra, lo entregamos al universo, lo entregamos a Dios. Y yo sé en mi corazón que en eso que lo digo desde mi creencia, en eso que se me ha enseñado a mí, pues va a estar bien. Al otro lado va a estar bien. Ojo, esta es mi creencia, que no tiene que ser la tuya, pero te pido que adaptes este proceso de despedida a tu propia creencia. Quinto, prométele a ese ser, a ese bebé que has perdido, a ese niño, a esa niña, que vas a estar bien, que después de todo esto del tránsito del dolor, no sabes cómo, ni cuánto tiempo te va a durar, ni cómo le vas a hacer, pero prométele que vas a estar bien, porque tú sigues en la vida. Y entonces aquí hacemos un pacto entre la vida y la muerte.
Yo acepto que tú ya no estás. Yo acepto y voy aceptando que te he perdido, que tú estás muerto, pero que yo estoy viva y que tengo y necesito seguir avanzando. Necesito seguir construyéndome, necesito seguir y volver a la vida, volver a poner los pies en la tierra, como decimos a veces. Porque muchas veces en una pérdida y en un duelo, no solo se está yendo el cuerpo de quien se ha ido, de ese niño o esa niña, sino que también nosotros como que nos vamos, una parte de nosotros se va y necesitamos recuperar. El cuerpo físico necesita volver a poner los piecitos en la tierra, necesita volver a sentir que hay suelo, que se puede caminar, que los primeros días van a ser duros, sí, durísimos, pero poco a poco tu cuerpo necesita volver a restablecerse. Necesita volver a colocarse. Y en esto te pido que prestes mucha atención a tu cuidado, a tu alimentación, a tu ejercicio, a tus necesidades físicas y emocionales. Y finalmente, para terminar de elaborar a grandes rasgos una despedida, es que hagas rituales. Cuando tú estés listo, respetando tus tiempos y tus necesidades, lo que sí puedo decirte desde mi experiencia es que no alargues mucho el ritual, por ejemplo, de recoger las cosas de casa. No alargues mucho tiempo el ir transitando sí, recogiendo la palabra que me sale. Respeta tu tiempo, sí, respeta tu necesidad, pero no lo extiendas en el tiempo, porque este duelo extendido se nos puede volver un duelo patológico. Y aquí es muy importante que transitando todo este proceso con sus 4 etapas grandes y gordotas, elijamos la esperanza de continuar, la esperanza más allá del miedo. No digo con esto que se haga de un día para otro, no, pero transitar el duelo implica volver a tener esperanza y vida, agarrándonos al amor, a la vida, al sentido. Pues bien, este era el podcast que quería compartir hoy. Sé que me he extendido un poquito, pero creo que es un tema tan amplio, con tanto para profundizar, que bueno, he intentado darte unas pinceladas generales de cómo elaborar el duelo, de si tienes un familiar, amigo, amiga en esta situación, o incluso tú que has vivido la pérdida y estás quizá ahí con ese dolor atorado. Si sientes la necesidad de trabajarlo en consulta, no dudes en ponerte en contacto en alejandraleon.com para poder elaborar y transitar el duelo de una forma amorosa, desde una mirada transpersonal y de sanar heridas, como la que nos puede dejar la pérdida de un hijo. Un abrazo enorme hasta allí donde te encuentres y que tengas un hermoso día. Y recuerda, si conoces a alguien que sientas que este podcast le puede venir bien, le puede ayudar, compártelo, dale manita arriba, deja aquí abajo tus comentarios. Un abrazo enorme y que tengas buen día. Chao, chao.